¿Y si el silencio recuerda tu nombre antes de que tú lo pronuncies? Clara sintió que el aire de San Amaro no era viento, sino respiración antigua. Las calles, cubiertas de polvo inmóvil, parecían observarla desde las ventanas selladas con cera. Cada paso resonaba como si la tierra supiera cuántos regresaban y cuántos no. Las campanas oxidadas se mecían solas, sin cuerda ni fe. Un olor a incienso y humedad brotaba del suelo, mezclado con algo más cálido, hierro y fuego viejo. Frente a la iglesia, la puerta estaba abierta, pero no invitaba. Dentro, sombras de bancas y figuras, sin rostro, parecían moverse apenas ella parpadeaba. En el altar, una vela ardía sin llama, como si quemara el aire en lugar de la cera. Clara comprendió que el pueblo no estaba vacío. Simplemente estaba esperando que alguien dijera su nombre en voz alta otra vez. El eco del primer paso dentro de la iglesia sonó como un golpe seco contra la garganta del silencio. Clara sintió que el suelo respiraba, que las paredes tenían memoria. En cada grieta, en cada pedazo de yeso desprendido, había algo más que ruina. Una intención, un recuerdo sellado. Las velas no ardían, pero su luz se movía como si obedeciera una voluntad invisible. El aire estaba saturado de polvo y salmos olvidados. A medida que avanzaba, descubrió nombres tallados bajo la pintura, nombres de mujeres, algunos escritos con letras infantiles. Cada uno tenía un símbolo al lado, una espiral marcada con fuego. Al tocar una, sintió un latido detrás del muro. No era suyo. Afuera, el viento comenzó a murmurar su nombre. No lo dijo una voz, sino muchas, al unísono. Y entonces comprendió que el lugar no la estaba recibiendo, la estaba reconociendo. La noche cayó como una manta húmeda sobre San Amaro. Clara salió al atrio buscando aire, pero el viento no era viento. Traía voces. Le hablaban desde el pozo, desde los campos, desde las ventanas tapiadas. Cada sonido tenía forma. Cada sombra tenía rostro. En el suelo encontró un círculo de sal mezclada con pétalos marchitos. En el centro, un trozo de tela con su nombre bordado, aunque juraba no haberlo visto nunca. Al levantarlo, un murmullo le atravesó los huesos, un susurro que decía: «La sangre recuerda lo que tú olvidaste». El campanario, sin cuerda, volvió a sonar. El eco se arrastró como un animal viejo por las calles vacías, hasta perderse entre los árboles. Entonces, algo rió, no desde afuera, sino dentro de él. El amanecer no llegó. El cielo se quedó detenido en un gris enfermo. Clara intentó grabar su testimonio, pero la grabadora solo devolvía susurros, frases que no había pronunciado. En una de ellas escuchó la voz de su madre. Decía: «No abras la tierra, punto, punto». La cámara tembló en sus manos mientras la pantalla mostraba algo que no estaba frente a ella. Una mujer de espaldas, inmóvil, con el mismo abrigo que llevaba puesto. Cuando giró, no había nadie. En ese instante, el reloj de la iglesia sonó 3 veces, aunque marcaba las 6. Cada campanada trajo un recuerdo que no era suyo. Hogueras, cantos, cuerpos rezando bajo lluvia de ceniza. Sintió que la historia no se contaba con palabras, sino con cicatrices que se heredan. Cuando la puerta de la sacristía se abrió sola, el olor a hierro y ceniza llenó el aire. Dentro había una mesa cubierta con fotografías antiguas. Todas mostraban mujeres idénticas, de distintas épocas, reunidas en círculo. Una de ellas llevaba su mismo rostro. El suelo estaba cubierto de tierra húmeda, y en el centro, una cuna de madera carcomida. Dentro no había un niño, sino una máscara de barro con los ojos sellados.
Al tocarla, sintió una presión detrás del pecho, como si algo intentara salir de ella. La cuna se movió apenas, y el sonido de risas de niña llenó la sacristía. Clara retrocedió, temblando, mientras las fotos comenzaban a girar lentamente en el aire, como si el tiempo se deshiciera en polvo frente a sus ojos. Clara despertó sin recordar en qué momento había dormido. La iglesia estaba distinta. Las bancas, el polvo, hasta el aire parecían haberse movido mientras soñaba. Afuera, el día tenía una luz enferma, más pálida que la luna. Caminó hasta el archivo municipal, guiada por el sonido de hojas agitadas por un viento que no existía. Dentro, encontró libros que hablaban de juicios, de mujeres condenadas por cantar en noches sin luna. En la última página de un registro amarillento, leyó un apellido idéntico al suyo. Las letras estaban escritas con una tinta tan oscura que parecía sangre seca. De pronto, la lámpara parpadeó, y las sombras de los estantes comenzaron a formar figuras humanas. Todas la miraban, todas tenían su rostro. El padre Elías apareció al atardecer, como si el humo del incienso lo hubiera traído consigo. Sus ojos parecían conocer el lugar mejor que la fe. Le dijo que el pueblo no tenía cementerio porque nadie se iba del todo, que las raíces del bosque eran tumbas y que los rituales servían para mantener a las almas quietas bajo tierra. Clara lo escuchaba con la grabadora encendida, pero las palabras del hombre se borraban antes de quedar registradas. Cada vez que intentaba repetir una frase, su voz salía distorsionada, multiplicada en coros. Algunas verdades no pueden ser documentadas, murmuró él, mientras las velas a su alrededor se apagaban solas, una a una, como si obedecieran a algo que respiraba cerca. El bosque rodeaba el pueblo como una pared viva. Clara caminó entre los árboles, siguiendo símbolos tallados en los troncos, círculos con ojos, manos invertidas, cruces con raíces. Cada paso la hundía en un silencio más espeso. En el suelo, encontró muñecos de trapo colgados con hilo rojo y debajo de uno, un trozo de papel con su letra, una frase que nunca había escrito. Nosotras no morimos, cambiamos de piel. Cuando levantó la vista, vio movimiento entre los árboles. No era viento, eran figuras femeninas, cubiertas con velos negros, que la observaban desde lejos. Una de ellas levantó el brazo y del bosque brotó un canto tan antiguo que el aire pareció temblar. Esa noche Clara revisó las grabaciones. No encontró voces humanas, sino cantos en un idioma que no conocía. Al reproducirlos al revés, escuchó su propio nombre, seguido de un llanto de mujer. Decidió confrontar a don Severino. El anciano la esperaba frente a la iglesia, inmóvil, como si hubiera escuchado su decisión antes de que ella la tomara. «Tú ya estuviste aquí», dijo. Sus palabras se clavaron en el aire como clavos. Le entregó una caja pequeña de madera y se alejó sin mirar atrás. Dentro había una cruz hecha con cabellos trenzados y un anillo cubierto de tierra seca. En el interior del anillo, una inscripción: «Para cuando olvides quién eres». Esa noche no hubo luna. Clara abrió la caja bajo la luz débil de una lámpara, y el anillo comenzó a vibrar suavemente. La cruz de cabello se movió, girando sobre sí misma, hasta caer al suelo. En ese instante, la casa respiró. Los retratos colgados en las paredes giraron lentamente y los ojos de las figuras parecieron seguirla. En el espejo, su reflejo no la imitaba, hablaba sin sonido, pronunciando algo que ella no podía entender. Detrás, una sombra infantil pasó corriendo. El aire se llenó de risas y de un canto apenas audible. Las que recuerdan el fuego nunca duermen. El espejo se agrietó,
y detrás del cristal, por un instante, alguien la miró desde adentro. Clara soñó con un río que corría hacia arriba, arrastrando cuerpos transparentes. Al despertar, el sonido del agua seguía allí, goteando desde el techo, aunque no llovía. Al mirar arriba, vio que el yeso se abría en líneas finas, como venas. El agua caía desde el techo, tibia, manchando el suelo de rojo. La grabadora, encendida sin que ella la tocara, repetía una sola frase. «Vuelve al vientre». Siguió la humedad hasta el sótano, donde el suelo latía como carne viva. Cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más caliente, más antiguo. Escuchó una respiración doble, la suya y otra, justo detrás. Cuando giró, no había nadie, pero el agua seguía cayendo, más espesa, más oscura, hasta que la luz se apagó sola. En el sótano encontró un mural oculto bajo capas de tierra y moho. Representaba un nacimiento invertido, una figura humana emergiendo del suelo, mientras manos la arrastraban hacia abajo. En los márgenes, nombres escritos con sangre seca. Entre ellos, el suyo. La pintura parecía reciente. Clara tocó una de las figuras, y el muro se estremeció como si respirara. Una voz infantil susurró a su oído. «Te estamos esperando». Giró y vio a Lucía, descalza, observándola con una calma imposible. La niña le ofreció un pequeño espejo roto. «Tu madre lo dejó aquí». Antes de que pudiera preguntar, la niña retrocedió hacia la oscuridad, fundiéndose con las sombras del mural. El espejo tembló en sus manos. En lugar de reflejar su rostro, mostraba una habitación distinta. Una cama cubierta de ceniza, una mujer pariendo bajo rezos distorsionados. Los rostros de las mujeres que la rodeaban eran los mismos que había visto en las fotografías flotantes. Una de ellas levantó la vista. Era su madre. Clara gritó, pero el sonido no salió. El espejo vibró con fuerza hasta romperse. En su palma quedó una herida en forma de espiral. De la grieta brotó un hilo oscuro que se movía, vivo, buscando su piel. Lo limpió, pero el símbolo permaneció grabado. Afuera, los gallos cantaron al revés, y el amanecer se cubrió de sombras. En el aire, un canto de cuna resonó sin voz. El padre Elías regresó, pálido, con los ojos hundidos. Le mostró una página arrancada de un antiguo libro. El pacto de la carne inversa. Decía que cada 30 años, una descendiente debía ofrecer su cuerpo para contener el eco de los muertos. Clara negó con la cabeza, pero él la miró con lástima. «Ya comenzó», dijo. El suelo tembló. De las grietas emergió un susurro de muchas voces que decían su nombre. Afuera, las campanas sonaron sin que nadie las tocara. El aire olía a sangre y pan quemado. El padre Elías intentó rezar, pero su voz se deshizo en un lamento. Clara entendió que el tiempo en San Amaro ya no obedecía al reloj, sino al pulso de aquello que despertaba bajo tierra. Esa noche, Clara soñó que su madre la llamaba desde el bosque. Caminó entre los árboles y encontró una cuna de piedra cubierta de hojas. Dentro, algo se movía lentamente, respirando. Cuando apartó las ramas, vio un corazón humano latiendo solo, conectado al suelo por raíces. El sonido la envolvió, un tambor vivo que marcaba el ritmo de su propio pecho. Si lo arrancas, morirás. Si lo dejas, volverás a nacer, dijo una voz detrás de ella. Era Lucía, con el vestido blanco cubierto de barro. Clara no respondió. Se arrodilló, temblando, mientras el corazón abría un ojo. El bosque entero respiró. Y el suelo, por primera vez, la llamó por su nombre. La campana sonó 3 veces antes de la medianoche, aunque nadie la tocó.
Clara salió al atrio y vio al pueblo reunido frente a la iglesia. No eran cuerpos, eran siluetas hechas de humo. Cada una sostenía una vela encendida dentro de un frasco con agua oscura. En el centro, el altar brillaba con una luz que no era fuego ni luna. Clara avanzó y las figuras se abrieron en silencio, dejándola pasar como si ya supieran su lugar. En el altar, la cruz de cabellos ardía sin consumirse. Don Severino rezaba con la cabeza inclinada, su voz un hilo seco. «Es la misa de las que no duermen», dijo sin mirarla. Y Clara entendió que el pueblo entero no había sido olvidado, había sido ofrecido. El padre Elías apareció con la sotana rasgada, sosteniendo un crucifijo envuelto en tela. Intentó hablar, pero su voz era devorada por los cantos del coro invisible. Las paredes temblaban y los vitrales se abrían como párpados. «No las mires», gritó, mientras Clara veía cómo las sombras tomaban forma, mujeres vestidas de luto, con los ojos cubiertos de ceniza. Caminaban en círculo, murmurando plegarias antiguas. Cada palabra hacía sangrar las velas. Clara sintió que el aire pesaba, que la fe se derretía como cera. Cuando intentó huir, el suelo se abrió bajo sus pies, revelando una luz roja que latía como un corazón. El padre Elías cayó de rodillas, rezando sin voz, mientras el coro seguía cantando su nombre. Lucía apareció entre los bancos, su vestido ahora negro. «Ya empezó», dijo con una voz que no era de niña. Clara quiso acercarse, pero la niña levantó la mano y todo se detuvo. El aire, los sonidos, incluso el fuego. «Ellas quieren volver, pero necesitan un cuerpo». Clara retrocedió. «¿El mío?». «¿El mío?», preguntó. Lucía sonrió con una tristeza que no pertenecía a su edad. «El tuyo, como el de tu madre». Entonces las sombras comenzaron a moverse de nuevo, más rápidas, girando alrededor de ambas. Las velas se apagaron al unísono, y en la oscuridad solo quedó el sonido de un llanto, el de un recién nacido, en algún lugar bajo la tierra. Don Severino apareció sosteniendo una antorcha. «Aún puedes detenerlo», murmuró. Pero su voz temblaba más por miedo que por esperanza. Abrió una compuerta tras el altar y reveló una escalera que descendía hacia la tierra. Ahí nació el pacto. Clara bajó sin mirar atrás. Cada peldaño estaba cubierto de símbolos y de rostros tallados en piedra. Al fondo, un susurro constante llenaba el aire. No era viento. Eran oraciones. El túnel conducía a una cámara circular donde cientos de velas ardían suspendidas en el aire. En el centro, una figura femenina de barro sostenía a un bebé hecho de ceniza. Cuando Clara se acercó, la figura abrió los ojos. La figura habló sin mover la boca. «El ciclo no se rompe con fe, sino con carne». El aire se volvió espeso, casi líquido. Clara cayó de rodillas, sintiendo el suelo latir bajo ella. Del pecho de la estatua brotó un hilo de luz que se conectó con su herida en forma de espiral. Sintió el calor subir por sus venas, el pasado entrarle por la sangre. Vio imágenes. Su madre, el ritual, el fuego. Vio su propio nacimiento dentro de una tumba. Entonces entendió. No estaba repitiendo una historia, estaba completándola. La estatua comenzó a desmoronarse, pero el niño de ceniza seguía respirando. Afuera, el pueblo gritó, pero ninguna voz era humana. El fuego no quemaba, respiraba. Salía del suelo como una criatura viva, moviéndose al ritmo de los latidos de Clara. La figura de barro ya no existía. En su lugar, una silueta humana de luz avanzaba hacia ella. Era su madre.
La reconoció sin dudarlo, aunque sus ojos eran dos huecos ardientes. El pacto no es castigo, es memoria, dijo con voz múltiple. Nosotras sostenemos el límite. Clara intentó tocarla, pero la piel de su madre se deshizo como humo y ceniza. En ese instante comprendió que no podía huir. Su destino no era escapar del fuego, sino contenerlo. El suelo tembló, y el aire se llenó de risas infantiles que se mezclaban con gritos antiguos. Afuera, el amanecer parecía arder. El padre Elías descendió corriendo, jadeante, con una cruz de hierro entre las manos. «¡No la toques!», gritó. Pero ya era tarde. La luz había entrado en Clara. Su cuerpo temblaba. Sus venas brillaban como hilos encendidos. El sacerdote alzó el crucifijo, pero éste comenzó a derretirse. «Ella no está poseída», dijo don Severino, que acababa de llegar. «Está recordando». Elías retrocedió, aterrado. «Entonces no hay salvación». Pero Clara lo miró con una calma inhumana. «No necesito ser salvada». De su boca salió vapor, como si hablara fuego. Las paredes ardieron sin quemarse. El libro del pacto se abrió solo, y sus páginas se escribieron con su sangre. El fuego subió por la escalera como si buscara aire. Afuera, el pueblo ardía sin llama visible. Las casas se derretían en sombras líquidas. Los árboles cantaban como campanas rotas. Clara caminó entre la neblina, sintiendo que sus pasos pesaban siglos. Las figuras del coro de las antiguas se inclinaban a su paso. «El ciclo termina contigo», dijeron al unísono. En el centro de la plaza Lucía la esperaba, con los ojos negros como la noche. «Madre», murmuró. Y Clara entendió que el fuego había creado vida, no destrucción. Se arrodilló frente a la niña. El aire olía a tierra húmeda y a nacimiento. Por primera vez, no tuvo miedo. Don Severino cayó de rodillas, llorando. «Pensé que podíamos detenerlo», dijo, mirando las ruinas arder. Clara se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «No se detiene lo que no está roto». Él la miró y por un instante vio en sus ojos todas las mujeres que habían cargado con el pacto. Lucía tomó la mano de Clara y juntas caminaron hacia el bosque. El fuego las seguía, pero no las consumía. Cada árbol que tocaban florecía con pétalos negros que brillaban como carbón. El padre Elías observó desde lejos, incapaz de moverse, sabiendo que la fe había cambiado de forma. En el aire, los rezos antiguos se mezclaban con risas nuevas. En el bosque el suelo se abrió como una respiración profunda. Clara y Lucía se detuvieron frente a un lago negro que reflejaba fuego. «Aquí termina y comienza», dijo la niña. Clara se miró en el agua. Su reflejo tenía el rostro de su madre, y detrás de ella todas las generaciones que mantuvieron el pacto. El agua empezó a arder sin consumirse. Lucía la abrazó, y ambas se sumergieron en silencio. El fuego del pueblo se extinguió al instante. Desde entonces nadie volvió a San Amaro, pero en las noches sin luna aún puede oírse una voz de mujer susurrando entre los árboles. Recordar es nacer otra vez. El lago reflejaba el cielo sin estrellas, y por un instante todo pareció detenerse. Clara abrió los ojos bajo el agua y descubrió que no estaba ahogándose, sino respirando. Frente a ella flotaban espejos suspendidos en la oscuridad líquida. En cada uno, una versión distinta de sí misma. Una niña, una anciana, una mujer cubierta de fuego. Todas la miraban, sonriendo con tristeza. Una de ellas habló desde el reflejo: «No busque salir, busca recordar». Clara extendió la mano y tocó la superficie. El agua se quebró como cristal, y de la grieta brotaron voces de generaciones perdidas. El lago se iluminó y las raíces del bosque temblaron.
El espejo había despertado. Cuando emergió del agua, el bosque ya no era bosque. Los árboles eran columnas de vidrio, y cada hoja, un fragmento de espejo que reflejaba su rostro. Lucía la esperaba en la orilla, pero su piel brillaba como metal líquido. «Ya no somos dos», dijo. Clara sintió una presión en el pecho. El anillo del pacto ardía contra su piel. «¿Qué soy ahora?», preguntó. «La memoria hecha carne», respondió la niña. A su alrededor, los reflejos comenzaron a moverse solos, repitiendo gestos que ella no hacía. Algunos reían, otros lloraban. Uno de ellos habló con su voz. «Si miras demasiado tiempo, te olvidarás de cuál eres». Clara cerró los ojos, pero las imágenes siguieron viéndola. El padre Elías la encontró al amanecer, de pie frente a un espejo enorme que había brotado del suelo. «No entres», advirtió. Pero Clara sonreía. «Ya estoy dentro». Su reflejo comenzó a moverse antes que desde el otro lado, su doble extendió la mano y apoyó la palma contra el cristal. «Tú eres la que olvidó», dijo. La superficie se quebró y el reflejo salió. Ambas quedaron frente a frente, idénticas. Pero una lloraba y la otra reía. «¿Quién de nosotras nació primero?», preguntó la voz del espejo. Elías intentó intervenir, pero su cuerpo se volvió transparente, borrado por la luz. Cuando el espejo estalló, el mundo pareció invertirse. La tierra tembló como si despertara. Las casas del pueblo comenzaron a surgir del suelo al revés, flotando como raíces arrancadas. Clara y su doble se miraban, cada una reflejando los miedos de la otra. «Solo una puede sostener el ciclo», dijo Lucía, apareciendo entre ellas. «La que elija olvidar». Clara cerró los ojos y su reflejo desapareció, absorbido por su respiración. Todo el aire del bosque se volvió rojo. Las sombras del pueblo giraban en el cielo, repitiendo su nombre. Por primera vez, Clara no sintió miedo, solo una paz amarga, como si entender doliera menos que huir. El espejo roto se disolvió en polvo, y el viento comenzó a cantar. El padre Elías despertó en medio de la plaza. No quedaba fuego, ni casas, ni pueblo. Solo Clara, de pie, cubierta de ceniza. Su mirada era humana y ajena al mismo tiempo. «¿Terminó?», preguntó él. Ella sonrió. «Nada termina, solo cambia de rostro». Caminó hacia el horizonte donde el sol nacía, pero su sombra no la seguía. En el suelo, el espejo roto reflejaba un amanecer que no existía. Elías rezó, pero sus palabras salieron invertidas. En el reflejo vio a Lucía, observándolo desde un bosque que ya no estaba, y comprendió que San Amaro no había desaparecido. Se había vuelto un recuerdo que nadie debía despertar otra vez. El amanecer no llegó, solo una luz inmóvil, blanca, que parecía venir desde dentro de la tierra. Clara caminó por las ruinas de San Amaro, ahora convertidas en polvo. Cada paso resonaba como un recuerdo que no quería irse. En los muros rotos, las sombras seguían moviéndose, repitiendo escenas del pasado. Mujeres rezando, niños llorando, fuego bailando en silencio. Todo era eco. Al fondo, una cámara olvidada seguía grabando sola. Clara se acercó, la levantó y miró el lente. Preguntó con voz temblorosa. Del micrófono salió una respuesta. «Hasta que alguien escuche sin miedo». Entonces comprendió que el olvido
también es una forma de fe. En el aire flotaba una calma extraña. Clara siguió un sendero invisible hasta llegar al cementerio que, según el padre Elías, no existía, pero estaba ahí. Cruces hechas con ramas, tumbas abiertas llenas de agua. Y en el centro, una lápida con su nombre. La fecha de muerte era esa misma noche. Se arrodilló sin lágrimas. El viento susurró su nombre, pero sonaba como si viniera de todos los cuerpos enterrados. Entre las hojas vio moverse una figura, su madre o su reflejo, o ambas. Todo lo que se entierra vuelve, dijo aquella voz. Y cuando Clara tocó la lápida, las raíces comenzaron a crecer sobre ella, envolviéndola con ternura, como si la tierra la reconociera. El padre Elías encontró la cámara encendida. La pantalla mostraba a Clara hablando sola, su voz suave, casi maternal. San Amaro no es un pueblo, decía. Es un recuerdo que no aprendió a morir. Luego, la imagen se distorsionó. En su lugar apareció Lucía, sentada entre velas encendidas, cantando el mismo verso que se escuchó el primer día. Las que recuerdan el fuego nunca duermen. Elías cayó de rodillas, entendiendo demasiado tarde que el ciclo no podía romperse, solo repetirse con otro testigo. La cámara se apagó sola, y en la oscuridad una risa infantil llenó el aire. Lucía caminó hasta el centro del pueblo vacío. Su vestido blanco ondeaba con el viento. En el suelo, las marcas del ritual aún brillaban, frescas, como heridas que no cicatrizan. Se arrodilló, hundió las manos en la tierra y susurró una oración antigua. El suelo respondió con un suspiro profundo. En ese instante el cielo se partió en dos, dejando ver un resplandor que parecía el reverso del sol. Lucía levantó la vista y sus ojos reflejaron miles de rostros, mujeres, niños, todos los que alguna vez fueron llamados brujas. Sonrió con tristeza. Ahora les toca descansar. La tierra volvió a cerrarse y el silencio se hizo eterno. Años después, una periodista joven llegó a San Amaro buscando la historia que nadie quiso contar. Solo encontró una cámara oxidada y un cuaderno cubierto de ceniza. Al reproducir la última grabación, vio a Clara mirando directo al lente, sus ojos tranquilos, sin miedo. Si estás viendo esto, decía, es porque el ciclo te eligió. Luego, la imagen se apagó. La periodista intentó detener la grabación, pero el video siguió por sí solo, mostrando la plaza vacía, el viento moviendo hojas, y una voz infantil cantando a lo lejos. La misma voz del principio. El eco volvió a empezar. Y el olvido, otra vez, abrió los ojos.